Hola chicos, en este video vamos a estudiar las transformaciones del siglo XV. Son transformaciones que se producen con fuerza en el siglo XV o hacen su aparición más fuerte en el siglo XV porque a lo mejor ya existían, pero ahora aparecen y marca el comienzo de la Edad Moderna y el fin de la Edad Media. Vamos a ver, en lo económico se caracterizaron por una economía abierta, ya que aumenta el comercio y hay un mayor uso de la moneda. Además, surgen los bancos. En la Edad Media, la economía era cerrada, todo lo contrario. Se manejaban por el trueque y la moneda casi era inexistente. Y los bancos no existían. No son los bancos como tales y hoy los conocemos, pero prestaban dinero, eran a lo mejor burgueses, que ya vamos a ver quiénes son, que prestaban dinero y bueno, o compañías financieras. Y aumenta también, mejora la agricultura, en realidad aumenta a la agricultura y mejora. Tras una época de crisis del siglo XIV aumenta porque hay mejoras en esta agricultura, pero sigue siendo la principal característica de la economía, aunque hayamos pasado una nueva época. Después, los cambios políticos, transformaciones políticas se van a caracterizar por las monarquías absolutas, donde el rey tiene un gran poder, se fortalece el poder del rey y merma el poder de los nobles que había en la Edad Media. A su vez se organizan los estados generales, se organizan los estados nacionales, empiezan a delimitarse los estados casi como los conocemos hoy en Europa. Siempre estamos hablando de Europa. Después, las características sociales son que la nobleza, como yo dije recién, pierde poder. Hay una cierta movilidad social. Antes la pirámide estamental era estática, no se movían. Ahora sí, porque algunos burgueses, que es este nuevo grupo social que hace surgir, o sea, surge mucho antes, pero se fortalece en esta época, surgen los burgos, tienen un buen pasar económico, porque son comerciantes la mayoría, pueden llegar a comprar títulos de nobleza, por eso es que hay movilidad social. Entonces vamos a tener al monarca absoluto en esta pirámide, a los nobles y al alto clero, que son los sacerdotes, pero como los obispos, y la nobleza, que son los privilegiados, no pagan impuestos, por ejemplo. Y los burgueses y los campesinos son los no privilegiados, el bajo clero, las clases urbanas y populares. Pero ya como les digo, algunos burgueses van a poder convertirse o comprar títulos de nobleza como condados, ducados, etcétera, porque los reyes necesitaban de ese dinero para hacer guerras y para afianzar sus estados que, como dije anteriormente, se estaban formando. Después, los cambios culturales que se van a dar son el Renacimiento, donde acá yo he puesto algunas características específicas del Renacimiento, y el humanismo. El humanismo es, desde lo filosófico y cultural, volver a las ideas anteriores a la Edad Media, de la antigüedad clásica, ¿sí? En lo filosófico y en lo cultural. Y el Renacimiento es un volver a la edad antigua en lo que es el arte, la cultura, la escultura, la pintura, ¿sí? Todo eso, la arquitectura también, se va a retomar, que en la Edad Media había quedado totalmente tapado. Y van a ver algunos representantes y se va a dar específicamente en Italia el humanismo y el Renacimiento también, en Florencia, más que nada una ciudad italiana, y se va por ejemplo, vamos a tener un personaje importante como es Leonardo da Vinci, entre los renacentistas. Y hay un interés mayor por el hombre, se centra más en el hombre, esta cultura, estos cambios culturales ven al hombre como importante. En la Edad Media era solo Dios, ahora no, se toma al hombre como un ser importante y que tiene protagonismo en la historia. No quiere decir que dejan de lado lo religioso. Después, acá tenemos algunos ejemplos de lo que es el Renacimiento, la Piedad de Miguel Ángel, la Gioconda de Da Vinci, el nacimiento de Venus de Botticelli. Fíjense que la figura humana es muy importante. Esto en la Edad Media había quedado solo plasmado en íconos donde no se podía mostrar la desnudez ni nada por el estilo. Bien,
En cuanto a lo religioso, van a ver, también se va a dar una reforma, porque aparecen la reforma protestante con el luteranismo. Martín Lutero, que era un monje agustino, católico, se va a separar de las ideas de la Iglesia Católica porque no estaba de acuerdo con algunos puntos. Y bueno, y luego va a surgir el calvinismo y el anglicanismo. El anglicanismo es la iglesia oficial del Reino de Inglaterra hasta en la actualidad. El luteranismo sería el origen de las religiones evangélicas, de la religión evangélica. Y bueno, la Iglesia Católica como contrapartida va a ser el Concilio de Trento para frenar esas reformas que se venían dando y esas separaciones que se iban produciendo en esta época. Ya lo vamos a ver en detalle. Esto es solo una aproximación al tema. Y por último vamos a ver que en esta época, ¿por qué es tan importante? Porque hay un espíritu de investigación e innovaciones científicas que se deja ver ahora, que lo dejan aparecer. Entonces, por ejemplo, aparece el vidrio transparente, muebles de mejor calidad, el apoyabrazo en las sillas, armamentos más desarrollados, relojes, los lentes, los utensilios para comer, pero con mejores materiales, y aparece un gran invento que va a permitir que se difundan las nuevas ideas, que es la imprenta. Con eso finalizamos este video.